Vamos a continuar con la confesión de fe, la depravación del hombre. Algunos teólogos hoy en día le llaman la corrupción total del hombre. ¿Qué quiere decir este término? Que el hombre el corazón del hombre se encuentra en un estado de total esclavitud al pecado. Calvino dijo referente al conocimiento de Dios, esto, cito, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos son dos cosas relacionadas. Por lo tanto, no pueden ser separadas la una de la otra. Termina la cita. Conocer a Dios, saber quién es Dios, está muy relacionado con saber quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Podemos estudiar la santidad de Dios y saber que Dios es santo, pero cuando entendemos cómo somos nosotros y quién es Dios, tenemos un conocimiento más exacto de cómo es el Señor, cómo es la santidad de Dios, que no es como la santidad del hombre, que su santidad es totalmente trascendente a la cual el hombre puede tener. Yo creo que la doctrina de la depravación total del hombre es fundamental para seguir avanzando en la doctrina. Y yo creo que se relaciona mucho con el tema de la mañana. Saber quiénes somos nosotros nos guiará más a estar con Dios. Hermanos, todos decimos hoy en día que somos pobres en espíritu. Pero aquel que es pobre permanece con aquel que es rico. Por lo tanto, el conocer adecuadamente nuestra condición nos guiará más a estar en la presencia de Dios. Ora que mientras estemos hablando aquí, las verdades estén siendo aplicadas a tu corazón. Mientras más sepas cuán pobre eres en espíritu, más estarás con aquel que es rico en misericordia. La meditación correcta sobre esta doctrina puede generar un respeto mayor hacia Dios, una solemnidad y una verdadera humildad, hermanos, de saber quién es Dios y qué es el hombre y lo que ha hecho por nosotros, y vivir en un estado de gratitud constante, en una devoción constante. ¿Qué hombre se apoya en sí mismo? ¿Qué hombre se deja de apoyar en sí mismo hasta que se da cuenta de su miseria? El Evangelio nos demuestra cuán importante es la doctrina de la depravación total del hombre, de tal manera que Pablo predica en Romanos capítulo 3 diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta doctrina es tan importante que al quitarla del mensaje del Evangelio hacemos un Evangelio diferente. El olvidarnos de esta doctrina en el evangelismo produce ofrecer a las personas salvación, no del pecado, no del placer del pecado, no de la condenación del pecado, sino ofrecerle a la gente una mejor vida hoy, salud, economía. Hermanos, es la ignorancia de esta doctrina lo que ha producido este cristianismo, este supuesto cristianismo de hoy en día. El no entender qué es el hombre, porque mientras más alguien entiende en qué condición está el hombre, más correrá a las calles a decir: escucha atentamente. No tendrá tiempo el predicador que entiende correctamente la depravación del hombre de hablar de cosas como salud, economía, diversiones. El hombre que entiende correctamente esta doctrina solo tiene algo que predicar: ven a Cristo. Y antes de comenzar, quiero dar algunos ejemplos bíblicos de hombres que entendieron quién es Dios, y quiero que veamos qué pasó. Brevemente vamos a hacerlo porque es mucha la doctrina. Tenemos muchas hojas aquí que ver. Pero brevemente quiero que veamos qué pasa cuando un hombre ve su situación
de pecador. Primero acompáñenme a un texto conocido por ustedes, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice así el versículo 2 en adelante. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas. Isaías no era un pecador de entre los gentiles. Isaías era un hombre sumamente religioso. Pero él reconoce estar en un estado de pecado. Notemos esto, hermanos, cuando él se presenta ante el santo, santo, santo Dios, aún aquel que es más religioso declara una maldición sobre sí mismo. Ay de mí. Esa palabra es una maldición hacia sí mismo. Tenemos al Señor Jesucristo diciendo a Jerusalén: ay de ti. Ay de ti. Tenemos algunos ayes del Señor Jesucristo hacia diferentes ciudades. E Isaías declara una maldición sobre sí mismo cuando contempla la santidad de Dios. Un hombre religioso, obediente a las leyes ceremoniales. Lucas 5, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Lucas capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tenemos aquí cuando el Señor se acerca a Pedro y dice: Pedro, ve al mar, vamos a hacer una pesca. Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos sacado nada, y tú nos vienes a decir otra vez. Al final se somete. Y dice que hubo una pesca milagrosa. El experto en pesca falla en su pronóstico cuando el Señor le dice: boga mar adentro. Él había estado toda la noche, un experto en saber dónde estaban los peces en su lugar, había fallado y no había encontrado peces. No había peces, pero Cristo dice: boga mar adentro, vamos a pescar. La respuesta de él cuando dice boga mar adentro, versículo 5, dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok, vamos a intentarlo solo para que veas que no hay nada. Pero el versículo 6 tiene una sorpresa. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
Pedro ahora contempla a alguien que no entra en sus características. Pedro conoce a judíos, Pedro conoce a ricos, Pedro conoce a reyes, pero en su categoría hay el Jesucristo ya ha dejado de ser un simple hombre y dice, apártate de mí, Señor, y declara algo de sí mismo, porque soy hombre pecador. ¿Por qué dice al Señor Jesucristo? Porque soy hombre pecador. ¿Por qué no solo dice, apártate de mí, Señor? Estoy muy agradecido, pero apártate de mí. Él identificó en Cristo la trascendencia de su santidad. Debemos recordar que la santidad de Dios no es solo la trascendencia del pecado, que Él no peca en absoluto, sino que Él es otro. Pedro entendió que Jesús era ese otro. Él es otro. Conozco a buenos pescadores, pero nadie como Cristo. Aléjate de mí, Señor, yo soy pecador. Puede ser un religioso o puede ser un hombre sencillo, pero la contemplación de quién es Dios te llevará a la contemplación de quién eres tú y la necesidad que tienes de aquel que es poderoso. Hermano, que seas Pedro o que seas Isaías, pero que seas santificado por medio de este estudio. Que entendamos más profundamente quiénes somos, de dónde nos ha sacado, que eso nos lleve a una devoción más grande, y no solo a una devoción más grande, sino a una dependencia más constante al saber, Señor, yo no puedo hacer nada por mí, tú puedes hacerlo por mí. El reconocimiento de nosotros mismos puede generar verdadera piedad, verdadera obediencia a la palabra de Dios, un agradecimiento sincero por la cruz. Ciertamente un hombre está agradecido con el doctor cuando es curado de gripa. Pero cuánto más un hombre agradece cuando ha sido rescatado del cáncer. Gracias, doctor, obraste correctamente. Hablando en términos horizontales, hermanos, mientras más entendamos de dónde nos sacó el Señor, mientras más sepamos de dónde nos ha sacado de la miseria en que estábamos, más viviremos conforme Él quiere que vivamos. A lo mejor ahorita decimos, vivimos como si nos hubiera rescatado de una gripa. Ojalá que vivamos hoy entendiendo de dónde nos ha rescatado, de la podredumbre total. Entonces tenemos un doble conocimiento. El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre actúa correctamente para saber quién es Dios y quién es el hombre. No podemos separarlos. Y empieza así la confesión. El hombre fue indudablemente creado en una condición buena, recta y santa. Acompáñenme a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los creó. La Biblia afirma que el responsable de la creación del mundo es Dios. Pero eso llevaría a algunos a culpar a Dios del estado en el cual la humanidad se encuentra. Pero la Biblia afirma que todo lo que creó Dios es bueno. Tan buena fue la creación del hombre que la Escritura afirma que éramos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza? Denota la justicia y
la santidad en la cual el primer hombre vivía. No solo era un estado de neutralidad, era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Era un hombre recto. Ahí mismo en el versículo 31 vamos a declarar, después de concluir, después de acabar la obra de creación, el Señor dice esto: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Todo lo que había hecho, Él declara, todo es bueno. Hermanos, hay dos partes del conocimiento del hombre: antes de la caída y después de la caída. La Biblia nos da algunos detalles de cómo era el hombre antes de la caída, y dice que todo era bueno y éramos a la perfecta imagen y semejanza de Dios. El hombre testificaba en el principio cómo era Dios, era la imagen. Cuando Isaías capítulo 6 dice, toda la tierra, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, está diciendo algo así: toda la tierra manifiesta lo que tú eres. El hombre manifestaba lo que Dios era. La creación testifica cómo es Dios. Cuanto más aquellos hombres que fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Eclesiastés 7, versículo 29 dice, Dios hizo al hombre recto. Y continúa el texto, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre en un estado perfecto, donde el hombre reflejaba su imagen y su semejanza. Cualquier doctrina que diga que Dios es el culpable en el cual el hombre se encuentra, en el estado en el cual el hombre se encuentra, es contradictorio a la Escritura. Debemos someter nuestro entendimiento de toda doctrina a lo que este libro enseña. Nuestra mente debe ser gobernada por el testimonio de la Escritura, y la Biblia declara, primer sentencia, el hombre indudablemente fue creado en una condición buena, recta y santa. Y santa. Recta. Era bueno el hombre, era recto. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés 7. Segunda verdad, segunda sentencia. Pero el hombre pecó voluntariamente contra Dios al quebrantar el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Génesis 2. Vamos a estar la mayoría del tiempo, bueno, al menos un momento en Génesis 2. Versículo 15 al 17. Dice así, esta es la segunda verdad. El hombre fue creado recto, y este es lo que la Escritura testifica a partir de que el hombre cae. ¿Cómo fue la caída? ¿Fue obligada por Dios? La Biblia dice que fue un acto voluntario. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios había ordenado que estaba prohibido, estrictamente prohibido, comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y él declara, no comerás. Y Dios pone al hombre, a Adán y a Eva en el huerto como los representantes de todos los hombres, y estos fallan voluntariamente en esta prueba. El versículo 6 del capítulo 3 lo declara. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
transgrede dos leyes. El hombre transgrede dos leyes. En primer lugar, transgrede el mandato de Dios de no comer. Pero notemos esto, hermanos. El hombre, Adán, siendo el primer hombre, estaba en una capacidad de pecar o no pecar. Dios, habiendo infundido en él su ley moral, quebranta la ley del mandato que Dios había ordenado y quebranta la propia ley que Dios había puesto en el corazón de Adán. Y voluntariamente transgrede la santa ley de Dios. Si alguien tiene preguntas, vamos a juntar todas las preguntas para el final. Cualquier duda que sea, podemos guardarla para el final. Entonces llevamos dos sentencias. Dios crea al hombre recto, bueno, en estado de santidad. Y Dios poniendo al hombre en el huerto y probándolo por un tiempo, falla en la prueba. Y a partir de ahí, el estado de su corazón es corrompido. Como resultado de la caída, el padre de la raza humana únicamente podría transmitir a sus descendientes una naturaleza humana depravada. Y no solo esto, solo una naturaleza pecaminosa, sino transmitía la pecaminosidad y era el representante legal de toda la humanidad. Génesis, capítulo 1, 2 y 3 son de los textos más importantes en toda la Escritura. Esto nos lleva a la sentencia número 3, a la declaración número 3, y dice así: en este único acto de rebelión, Adán representó a la raza humana entera. En este acto único de rebelión, ¿qué quiere decir este acto único? Que la primer desobediencia de Adán fue la que condenó a todos los hombres. Adán representó a la raza humana entera de una manera tal que la culpa de su pecado fue imputada a toda la humanidad. De modo que la condenación y la muerte vinieron sobre nosotros. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 5. Habiendo creado Dios al hombre recto y éste pecando voluntariamente, Dios cuenta su rebelión y es imputada y trasladada como siendo el representante de la humanidad a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5. Versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de quien mueren los muchos, por la transgresión de uno. Adán, siendo el representante de la humanidad, cae y toda su descendencia cae juntamente con él. Y si alguien dice, oye, eso no está tan bien, pues como que por el pecado de uno todos han caído. Mira lo que viene después. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán representaba a la humanidad. Cuando éste cae, cuando éste falla la prueba, toda su descendencia cae en maldición. Y con Cristo, Dios usa el mismo método. Por la obediencia de Cristo, los muchos, su descendencia es justificada. Si dices que es injusto, también es injusto, entonces que seas justificado en Cristo. Es una bendición. Dios decidió que así fuera el plan.
Versículo 18 afirma la misma verdad. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión nuevamente de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo sabía que algunos iban a decir, oye, eso no está bien. Y dice, no está bien, bueno, entonces tampoco está bien que Cristo sea tu representante. Eso es la justificación, hermanos, que somos declarados justos por medio de los méritos de aquel que pagó en la cruz. Ese es el Evangelio, la justificación. Que cuando tú has pecado, no solamente en Adán, sino has pecado en tu vida, en la semilla que fue transmitida, tu corazón se encuentra depravado y en el pecado, y ahora puedes ser salvo por la obediencia perfecta de Cristo Jesús en la cruz. El sacrificio perfecto. Ahí mismo, a continuación, en el mismo versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Otra vez, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán es el representante de todos los pecadores. Toda su descendencia es representada en él. Pero Adán fallando la prueba, no logrando lo que debía lograr, Cristo logra lo que Adán no podía lograr. Lo que él no pudo hacer, Cristo viene a lograrlo, viviendo una vida perfecta y justa y sacrificándose en lugar de nosotros, el sacrificio de nuestros pecados. Por la obediencia de Cristo, todo su pueblo será declarado justo. Yo les voy a leer 1 Corintios 15. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué se refiere a todos? A todo aquel que esté en Cristo. Vamos llevando el hilo de las declaraciones. Dios crea al hombre recto, perfecto. Dios manda a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán falla, pero Adán era el representante de toda la humanidad y en su falla toda su descendencia queda constituida pecadora. Y no solo es que somos constituidos pecadores, sino como declara la siguiente afirmación: ahora nosotros llevamos tan plenamente la culpa y la naturaleza de Adán que todos los hombres son concebidos en pecado y salen a la luz desde el vientre como pecadores. ¿Cuándo el hombre es pecador? Vamos a ver qué dice la Escritura. Isaías 48, versículo 8. Isaías 48, versículo 8. ¿Cuándo el hombre es pecador? Dice así: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Antes de nacer,
Cuando aún estaba en el vientre, la Escritura declara que este hombre ya era desleal. Salmo 51, el salmista declarando su oración y confesando su pecado ante el Señor. En el Salmo 51, versículo 5 dice así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Los teólogos dicen de esta manera: no eres pecador porque pecas. No eres pecador porque pecas, sino que pecas porque eres pecador. La consecuencia de nuestro pecado, no somos llamados pecadores por causa de pecar. Pecamos porque somos en naturaleza y en el estado y en naturaleza pecaminosos. Y lo único que puede salir de nuestra boca no son aguas dulces y saladas, sino solo aguas saladas y amargas. ¿Qué cosa buena puede salir de nosotros si desde el nacimiento, si aún en el vientre ya hemos sido pecadores, constituidos pecadores? En el Salmo 58, versículo 3 dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El bebé no estaba mintiendo, el bebé ni podía hablar, pero ya había engaño en su corazón ya era pecador, su corazón ya se encontraba apartado de Dios. Es verdad que los bebés se ven muy lindos, pero hay una noticia: es gozo cuando un bebé nace y alegría y emoción, y damos gracias a Dios cuando un bebé nace, pero el doctor no debe decir un nuevo angelito está en el mundo, debe decir un nuevo pecador ha llegado a esta tierra y que Dios lo salve algún día. R.C. Sproul cuenta que respetamos al hermano, pero bautiza niños el hermano. Y cuenta la historia que una vez, siendo invitado a una iglesia, iba a bautizar a un niño, pero antes de que lo bautizara le entregan al niño representativamente un conjunto de flores blancas. Y él dice: ¿por qué le regalan las flores? Bueno, es que es por su inocencia. Y él dice: ok, lo voy a bautizar porque tiene pecado y tú le estás regalando unas flores por su inocencia. ¿No debería ser mejor unos años después, hasta que se arrepienta, y sí darle unas cuantas flores? Pero en pecado has sido concebido. Génesis 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos, el intento, ¿qué quiere decir esto? La inclinación a la cual el corazón se encuentra siempre atraído es hacia el pecado. Si tú has batallado o estás batallando con la doctrina de la elección, yo creo que la clave para entender la doctrina de la elección es entender la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Por qué? Si yo entiendo que mi corazón se encuentra atado, que mis acciones solamente obedecen a los afectos de mi corazón, y mi corazón se encuentra, en la Escritura testifica, totalmente inclinado y depravado hacia el mal, Dios tuvo que obrar algo en tu corazón para que tú te acercaras a Él. Si entiendes esta doctrina, si estás batallando con la elección, pero entiendes esta doctrina, vas a dejar de luchar contra la elección.
Quinta afirmación. Vamos a ver ahora la naturaleza, una descripción breve de cómo es este hombre, cómo es el hombre hoy en día, cómo es las características de la naturaleza del corazón del hombre, cómo describe Dios al hombre. Efesios 2. En primer lugar, la Biblia describe que la naturaleza del hombre es muerte. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos fuera de Cristo? Muertos. ¿Recuerdan a Lázaro en la tumba? Voy a dar este ejemplo para ver el milagro de la regeneración. Cómo entender esta doctrina, hermanos, en verdad que trata de apuntar la mayoría de los versículos para que puedas estudiarlos y meditarlos y en oración decir, Señor, abre mis ojos para estudiar, para entender quién es el hombre, o que puedan tener algún día la confesión de fe, sería muy bueno. Lázaro se encontraba muerto. La Biblia dice de nosotros que estábamos muertos. El Señor Jesucristo se acerca para hablar con él, pero si alguien hubiera hablado antes con él y le hubiera dicho, Lázaro despierta, Lázaro reacciona, Lázaro ven, ¿qué hubiera pasado con Lázaro? ¿Hubiera escuchado y hubiera dicho no? ¿O solo ni escuchaba? ¿Cómo se encontraba Lázaro? Ni siquiera escuchaba. Pero llega Jesús, aquel que por su palabra puede dar vida al hombre, y dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro está escuchando la voz de Cristo por una razón. Porque Dios le dio vida para que escuchara. Eso es importante. No solamente obedeció la voz de Jesús y no quería obedecer la de los otros. Dios, por medio de su palabra, tuvo que generar vida en Lázaro para que escuchara la voz del Señor Jesucristo y entonces fuera a él. La Biblia dice que eso pasó con cada creyente, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él dijo a cada uno, todos éramos Lázaros, y dijo, ven fuera. Hermano, cuando tú entendiste y abrazaste el Evangelio, fue por una sola razón. Él de su voluntad te hizo nacer y entonces reaccionaste correctamente a la demanda del Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio juntamente con Él, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cristo ha dado vida a todo creyente, lo ha resucitado de entre sus pecados. En todas las descripciones tenemos 5 descripciones de la naturaleza del hombre. No solamente quiero que nos quedemos en la naturaleza del hombre, sino ver qué ha hecho el Señor por nosotros en cada una de esas cosas. Estábamos muertos y nos ha dado vida. Estando sin poder escuchar aún la voz de Dios, genera vida en nosotros para poder atender correctamente a la demanda del Evangelio. Sentencia número 6. Por naturaleza, todos los hombres están bajo el poder del pecado. Aquí está, no solamente te encuentras condenado en Adán, tú mismo te encuentras en la esclavitud del pecado. Romanos 3,
Versículo 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre se encuentra en un estado en el cual es incapaz de actuar voluntariamente para obediencia a la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta de qué milagro pasó en nosotros? Nos damos cuenta que la salvación del hombre es un milagro tan potente. No solo nos da vida, hermanos, nos da la capacidad de acercarnos a Dios. No hay quien busque a Dios. Debemos creerla. Abraza esa verdad. No hay ni un hombre que busque a Dios. Y si tú dices, pero mi amigo se acercó a preguntarme que ¿cómo le puedo hablar del Evangelio? Que él también quiere ir a una iglesia. Él sí está buscando a Dios. No. Dios ya lo había arrastrado. Como dice en Oseas capítulo 11, con cuerdas de amor te atraje a mí. Algunas cuerdas son dolorosas, algunas cuerdas son de diferentes maneras, pero Él te atrajo a ti. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor en Juan capítulo 17, versículo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Alguna duda? Yo os elegí a vosotros, discípulos. No vinieron a mí, ustedes son testigos. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 21. Este pasaje es muy claro. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo, no sois de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron. Estas palabras fueron directamente a los judíos que habían creído en él, pero había otro grupo de judíos que no había creído en él, y ellos se enojaron y dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Notemos, Jesús no les ha dicho directamente esa palabra a ellos.
Él les dijo a los que creyeron, ustedes seréis verdaderamente libres, seréis mis discípulos. Pero automáticamente dijo, ustedes serán libres porque no eran libres. Porque estaban esclavizados y ahora están libres. Y dice Jesús, les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿de qué? Dice que lo que practicas, que aquel que practica el pecado hermanos, aquí está, miren, dice, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La práctica constante en el pecado es solo la manifestación de la esclavitud en la cual un hombre se encuentra. Las drogas, el alcohol, solamente son las manifestaciones del pecado. Su corazón se encuentra totalmente envilecido hacia las cosas santas que a Dios agradan. Solo Dios puede crear un corazón nuevo que sea libertado. ¿Para qué? Para abandonar el pecado. Aquí está, hermanos, la importancia. No solamente el hombre vive en un deleite en el pecado, es que se encuentra esclavizado en él. Sí se deleita en el pecado, pero se encuentra totalmente esclavizado en él. ¿Y cómo es alguien esclavizado? Es alguien que dice, ahorita vengo, voy a dejar un rato, como aquellas personas que dicen, yo puedo dejar de fumar cuando quiera, yo puedo dejar de tomar cuando quiera. Eso es mentira, vas a dejar de fumar, pero vas a agarrar, eres esclavo del pecado, vas a agarrar otra manifestación del pecado. El cigarro, las drogas y el alcohol solo son manifestaciones de la esclavitud en la cual nos encontramos. ¿Esclavos para qué? Esclavos del pecado y esclavos e incapaces para acercarnos a Dios por nuestra propia voluntad. A menos que Dios ponga un gozo soberano. Así lo llamó Agustín, un gozo soberano. El corazón hace lo que más le gusta hacer. Jamás se elige santidad porque es esclavo del pecado. Pero si Dios decide libertar a ese hombre y poner en su corazón un gozo por cosas santas, de tal manera que soberanamente sopla en el corazón del hombre, de tal que lo limpia y lo regenera, y ahora se deleita en las cosas santas, dice, solo de esa manera alguien es libertado del pecado. Que el Hijo, que el Espíritu los haga nacer de nuevo. 1, estamos muertos. 2, estamos esclavizados al poder del pecado. El endemoniado en las cavernas se libraba de las cadenas, ¿no es verdad? Estaba en las cavernas, pero su fuerza era tal que las rompía. Pero su naturaleza seguía siendo la misma, seguía siendo demonio. Hasta que Cristo llegó y dijo, que salgan los demonios. Y ahí fue libre, ya no tenía cadenas, pero no era libre, seguía esclavizado a esos demonios. Solo cuando Cristo, hermanos, que Cristo sea alabado en tu corazón con esto que estamos viendo. Tú puedes liberarte de cualquier vicio. Lo puedes hacer por un tiempo, pero sigues siendo esclavo a tu pecado. Hasta que Cristo te libere, serás verdaderamente libre. Por naturaleza, todos los hombres son hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, mira, aquí está lo que habíamos hablado, en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos? En los deseos, en el gusto de nuestra carne, lo que a nosotros nos gustaba, eso practicábamos. ¿Qué tuvo que hacer Dios en nosotros? Cambiar nuestros deseos, ¿sí? Más o menos.
¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Nosotros hacemos y obedecemos los deseos de nuestra carne. ¿Qué tuvo que cambiar Cristo? El deseo de nuestro corazón. Pero continúa, haciendo la voluntad de la carne, incapaces de liberarnos a nosotros mismos de este cuerpo de muerte, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de los pensamientos. El deseo de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne es a lo que el hombre se encuentra sujeto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Pero hermanos, en esa misma carta, en versículo 5, capítulo 1, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Éramos hijos de ira, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por naturaleza, al obedecer los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, eso resultaba en la ira santa de Dios sobre nosotros. Ahora, por naturaleza, lo que desde el principio manifestábamos, desde el principio teníamos en nuestra carne, era ser naturalmente hijos de ira. Por naturaleza, lo que teníamos en nuestra esencia. Pero ahora en Cristo ha sido adoptado. Una nueva criatura ha hecho Dios en ti. Y ahora, a aquel que debía aplastar con su ira santa, puede decir: venid, benditos de mi Padre, entrar al reino. El reino que Él mismo ha preparado. Pero su ira no quedó insatisfecha y solamente su ira cayó en Cristo. Hermanos, en la cruz del Calvario no fue una ira como cuando un papá va a darle una disciplina a su hijo y ve su carita y como que ya le da más quedito. En la cruz, la ira que tú y yo merecíamos cayó en Cristo. Dice que por naturaleza eres hijos de ira. Si Él es el sustituto, la ira fue, esa ira, hermanos, fue la que cayó sobre Él. No fue una ira medio fuerte. Fue la ira del todopoderoso Dios que cayó sobre el Cristo sustituto, sobre Cristo el sustituto de nuestros pecados. Hay algo maravilloso en la cruz. ¿Desde cuándo ha sido el plan del Señor ser adoptados? Dice que nos predestinó para ser adoptados. La Biblia enseña que Cristo fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. La obra de Cristo no es como un joven valiente que dice: puedo trabajar 12 horas diarias y aún así ir a la escuela y dormir 3 horas diarias y aguanta una semana y ya. No, Cristo no vino y dijo: no, pues ya no me puedo ir, ya tengo que pagar en la cruz. Cristo sabía lo que su pueblo costaba aún desde la eternidad, hermanos. El plan fue creado en la eternidad. Cuando nada existía, Él decidió enviar a su Hijo. Cristo dijo: Padre, iré. Eso es importante, hermanos. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que ahora nos llama hijos suyos. El plan en Cristo. Cristo no vino diciendo: vamos a ver y pago por ellos. Él lo había planeado desde la eternidad. Él sabía el costo. Flavel tiene una meditación sobre la cruz de Cristo y dice algo así: Dios dice el Padre dice al Hijo: Hijo, hay un pueblo que he preparado para ti, un pueblo que te cantará alabanzas y te dará gloria, buscará tu gloria ese pueblo, pero hay un problema. Han caído en pecado y mi ira está sobre ellos.
El hijo contesta y dice, Padre, iré. Tráeme sus cuentas, Padre. Dime cuánto debe ese pueblo que has preparado para nosotros. Dime cuánto debe ese pueblo. Hijo, el costo es mucho, es mi ira. Padre, trae las cuentas. Yo pagaré. Lo que te deban, todo lo pagaré. Y ese fue el plan en la eternidad. Hermanos, alabemos a Cristo. Él pagó. Y su plan no desistió, hermanos. Su rostro era firme, duro, para cumplir la voluntad de Dios. Nadie lo podía mover. Nehemías dijo que no podría, cuando lo invitan para que desista de la obra que estaban edificando, los muros que estaban edificando, Nehemías dijo, yo no puedo ir, tengo una obra muy importante que hacer. Pero Cristo dijo, la voluntad de mi Padre he acabado, he hecho, no tengo ni un tiempo ni un momento para perder, tengo que pagar por mi pueblo. La ira de Dios es demostrada en la cruz 100%. La justicia 100%. Pero te digo algo, es su amor. Debemos predicar las calles, la ira, la justicia es necesaria. Pero si acabas ahí, no has acabado. Todo es consumado en el amor de Cristo en la cruz. Fue su amor. La cruz manifiesta la justicia de Dios, pero fue su amor. Hermano, Él no tenía que venir. Los ángeles cayeron, Dios no les envió un Salvador. Fue su amor lo que le trajo. Porque para perdonarnos, la ira de Dios tenía que ser satisfecha. Su justicia tenía que ser vindicada. Y por su amor, porque no quería que su pueblo se perdiera, envía a Cristo. Su amor lo envió y su justicia se manifiesta. Sentencia número 8. Hablando de la naturaleza del hombre. Por naturaleza todos los hombres tienen un corazón engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Santiago 1:18. Fíjense lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y ahorita recordaremos Jeremías y Ezequiel. Pero dice Santiago 1:18, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gálatas nos menciona que hemos sido circuncidados de corazón. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso ese corazón. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Nos dio un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y cuando el Señor Jesucristo habla a Nicodemo, lo habla en los términos del nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento. El tener un corazón nuevo y un espíritu que ahora quiera obedecer en todo a Dios. Pero quiero que veamos el versículo 23. ¿Por qué lo ha hecho?
y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hermanos, esto es por lo cual debemos ser tan cuidadosos a predicar el Evangelio. La falsa predicación del Evangelio, donde se dice que después de hacer la oración alguien es salvo y ese hombre sigue caminando en el pecado, contradice esta escritura. Ha sido salvo en última instancia y lo que ha movido a Dios a salvarte es su propia gloria. Que su nombre sea exaltado entre las naciones. Que su poder sea exaltado entre las naciones al ver que el pueblo que lo había profanado ahora lo alaba y ahora testifica de él que es grande. Algunos tienen problema al escuchar que Dios en última instancia todo lo hace para su gloria, pero déjame te digo que es lo mejor es la manera en la cual más nos puede amar. Si Él no hiciera algo para su gloria, algo sería más valioso que Dios. Si Dios hiciera algo para la gloria de los ángeles serían más gloriosos. Pero no hay nada más glorioso que el Creador. Por eso todo es para su gloria, todo es para su Cristo. Afirmación número 9. Dice así: por naturaleza, la verdad de Dios es locura para los hombres. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. ¿Por qué son locura las cosas espirituales para el hombre natural? Miren, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Son locura porque se encuentran bajo una ceguera que el Dios de este siglo, Satanás, ha puesto. Y solamente hasta que Dios, que resplandeció, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Espero que esto esté ayudando a la comprensión más y más clara de lo que es la elección. Vamos a apurarnos. Sentencia número 10. Y estando en este estado, Dios declara que todos somos absolutamente incapaces de hacer bien alguno. Fuere lo que fuere, sea lo que sea, no importa, ya sea un pensamiento o acciones, o en nuestros mejores intentos de hacer lo que creemos que es justo. Somos incapaces totalmente de obedecer la voluntad de Dios. Somos incapaces totalmente de obedecer hacia lo que Dios quiere. Génesis 6, versículo 5 dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánta era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. ¿Qué había, hermanos?
debemos entender algo. Esta declaración es de aquel Dios que todo lo sabe y todo ve en los corazones. De tal manera que Jesucristo testifica de Él diciendo que cuando habían unos manifestado que habían creído, Él sabía que algunos no habían creído. Es ese Dios que tiene un pleno conocimiento de lo que es el hombre, que testifica. El corazón de ellos era continuo, solamente. No había a veces pensamientos buenos y a veces pensamientos malos. Solamente, continuamente, únicamente era hacer el mal. Esto contradice mucho nuestra cultura, ¿no? Tú puedes, tú hazlo, tú eres bueno. Lo que dice la psicología en estos tiempos, esfuérzate y alcanzarás. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Hermanos, en otro tiempo fuimos abominables para Él. Y ahora somos aceptos en el amado. Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Capítulo 8, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, el corazón del hombre no se sujeta, no se somete a la voluntad porque no quiere, pero también por otra razón, no puede. Se encuentra esclavizado totalmente a la voluntad de aquel que obedece. El hombre es esclavo del pecado. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito 1:16. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Son sabios e inteligentes, según Jeremías capítulo 4, versículo 32. Son sabios para hacer el mal. En eso no tienen ningún problema. Pero hacer el bien no supieron, no encontraron. De entre todos sus inventos, todos eran para hacer el mal. Pero ni uno pudo ser para hacer el bien. Notemos, hermanos, y meditemos qué es el hombre. Y si es justa su condenación. Vamos a uno más. Isaías 64:6. Quizá ya conoces este texto. Isaías 64. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Que dijeras eso a un judío era una locura. Suciedad y trapos de inmundicia son palabras muy pesadas. Algunos lo interpretan como las vendas que los leprosos tenían que ponerse para que su piel, mientras caminaban, no se cayera
porque llegaba un tiempo la lepra tan fuerte que al caminar sus dedos podían caerse o una parte de la carne, y ellos ponían vendas, por eso se ven vendados en las imágenes de antaño, para que su piel no se desprendiera. Eso eran los trapos de inmundicia. Pero no está diciendo que así son las malas obras de los hombres. Está diciendo que así son las obras justas de los hombres. Y si así son las justas, ¿cómo son las pecaminosas? Las supuestamente justas, las ofrendas. Por eso el Señor llega a un momento y dice: hasta hastiado estoy de vuestros sacrificios. Me confiesan con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, la lepra en mucho sentido es tipo del pecado. La lepra era una total putrefacción del cuerpo humano. Donde solo esperaba la muerte hasta que sus órganos fueran consumidos por esa putrefacción. Así se encuentra el hombre, así nos encontrábamos nosotros. Es difícil, suena duro, pero la Biblia es verdad y dice que así son las obras de los hombres. Las obras justas de los hombres no son sino trapos de inmundicia. Y estas vendas llegaban solamente a estar llenas de pus, llenas de puras bacterias, y era putrefacto eso. De tal manera que los leprosos no vivían dentro de la ciudad. Los leprosos tenían que estar fuera en cavernas, lejos de la ciudadanía. Como dice la Escritura, estábamos lejos de ser ciudadanos. Y cuando iba caminando, ellos tenían que gritar para que no se acercaran a ellos: ¡Inmundo! Con voz muy fuerte. ¡Inmundo! Para que se alejaran. Y la Biblia declara que así es el hombre. No grita a otros hombres: aléjate de mí, pero la vida del hombre testifica del Padre diciendo: inmundo. Grita al Padre y dice: soy inmundo y mi condenación es justa. Estábamos separados. Dios nos ha adoptado y nos ha hecho hijos suyos. Verdad número 11, declaración número 11. Pero aún con lo malo que es eso, el hombre ama su condición, ama su pecado y obstinadamente sigue detrás de toda forma de injusticia. No solo está esclavizado, no solo se encuentra incapaz de hacer algo, se deleita en su pecado. Dice Job 15, que el hombre bebe la iniquidad como agua. Como la iniquidad, el pecado, le es tan digerible como agua. Pasa fácilmente. Juan 3, versículo 19 dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, notemos la palabra amaron. Los hombres amaron. Su devoción, el amor no es solamente un sentimiento agradable, es su pasión y devoción. Los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Isaías 30, versículo 9. Acompáñenme ahí. Isaías 30. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hijos que no quisieron, hijos que no resistían, no querían. ¿Por qué el hombre peca? Porque ama su pecado.
¿Por qué el hombre peca? Sí, porque está esclavizado, sí, porque es incapaz, porque su corazón se encuentra totalmente engañoso, pero el hombre peca porque ama pecar. Efesios 4:19 dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, aquí hay una palabra importante, se entregaron. Se dieron a sí mismo, así como unos hombres sacrificaban y entregaban a sus hijos a Moloch. Los hombres se entregaban, no sus hijos, no a su esposa, ellos mismos se entregaban para el deleite en el pecado y la lascivia. Es una total decisión. El hombre tiene libre albedrío. El hombre obedece lo que su corazón ama. ¿Y qué ama el hombre? El pecado. El hombre solo puede elegir entre un pecado y otro, pero es incapaz de elegir lo santo. Su corazón es de continuo solamente hacer el mal. John Piper, usando un salmo, cuando David dice, líbrame de mis malos caminos y mis malos pensamientos, él dice, líbrame de mi libre albedrío para que no peque más contra ti. El libre albedrío solo te lleva, solo te condena. Pide a Dios que te libere más y más de tu libre albedrío para que solo te sometas a su voluntad. Verdad número 12. Al mismo tiempo que aman sus pecados o que amamos nuestros pecados, en nuestro estado caído, también rechazamos a Dios y rehusamos buscarlo y no nos acercamos a Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No queréis venir a mí para que tengáis vida, Juan 5:40. No queréis. Yo les ofrezco, hermanos, la oferta es en verdad para todo hombre. Debemos ofrecer a todo hombre venir a Cristo. Es gratuita la entrada, pero el hombre no va a Él porque no quiere asistir a Él, porque no quiere acercarse, hermanos. ¿Por qué? Porque sus obras serán reprendidas y tiene que abandonar su pecado. Y el hombre no quiere. Romanos 1:18 dice, los hombres detienen con injusticia la verdad. Se les revela, hermanos, la verdad de ser revelada a esos hombres. Pero ellos, por el no querer someterse a la voluntad de Dios, tienen que rechazar. Por eso es que no creemos en los ateos. Los ateos no creen en Dios, nosotros no creemos en los ateos. Porque la Biblia declara que todo hombre recibe testimonio de la presencia de Dios, de la obra de Dios, pero para seguir deleitándose en su pecado, tienen que rechazar el conocimiento de Dios para disfrutar de su pecado. Es como el hombre en un barco con un chaleco, pero tiene mucho oro y no lo quiere dejar, pero el barco se está hundiendo y todos dicen, deja eso, te va a hundir, te va a hundir. Pero ama tanto el oro que se morirá en su pecado. Así es el hombre. La oferta es gratuita, puedes venir, pero él ama mucho su pecado, hermanos. Como vimos en la mañana, el pecado es tan grave porque es el desprecio del Dios creador por la sustitución de un placer mundano y pagano y detestable. Por eso el pecado, hermanos, Riley dijo que para crecer alto debe haber cimientos muy profundos. Para crecer en santidad debemos entender más y más qué es el pecado, hermanos. El pecado
es el estimar con mayor agrado, más deseable el alcohol, la pornografía, el adulterio, es decir, que son más deliciosos, más agradables, más deleitosos, más valiosos que la presencia misma de Dios. Eso es el pecado, hermano. El estimar algo más valioso que Dios. Si estás luchando con algo en tu vida, medita acerca de lo que es el pecado. Y en verdad que mientras más medites, más te vas a querer alejar de él. Algún hombre puede ofender a otro hombre, pero ofender a Dios es cambiar el estado, a la persona, al ser más valioso de toda la creación, por algo pasajero y mundano. Y hermanos, no solo cambiarlo por algo, sino cambiarlo por algo que lo ofende. Sustituir a Dios, el ser de Dios en nuestras vidas, por algo que lo ofende. Eso fue lo que llevó a los puritanos. La meditación en estas verdades fue lo que llevó a Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Él dice, algunos creyentes se justifican diciendo, es que solo hice un pecadito, no es un pecado tan grave, no es adulterio, no es fornicación, es un pecado pequeño. Y dice, ¿te das cuenta de tus palabras, oh cristiano? Que por uno pequeño cambiarás la presencia de Dios, que estás valorando eso pequeñito y sin valor que tú dices que es algo pequeño, por la presencia del Altísimo. ¿Te das cuenta, oh creyente? Que esa mentirita, hermanos, es ahí donde la santidad es profunda. Eso no es legalismo. Que esa mentira, que esos enojos y airamientos que nos hacen pecar, esos que parecen chiquitos, aún llevan más condenación, porque es valorar eso tan insignificante en vez del que todo lo vale. Verdad número 13. A menos que seamos salvados de esta condición malvada, los hombres y las mujeres sufrirán eternamente a causa de sus pecados. Lo que espera a todo hombre, si alguien no paga en su lugar, es condenación eterna de sus pecados. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. 5 y 6. Pero por tu dureza y por el corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 8 y 9.
También tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia, hermanos. Cristo advirtió a los hombres acerca del infierno más que cualquier otro hombre en la tierra. Más que cualquier profeta. 10 veces la palabra infierno se encuentra en el Nuevo Testamento y 9 son del Señor Jesucristo. Algo importante tenía que decir, algo importante tenía que advertir. Él es el profeta verdadero que viene al mundo a advertir a la humanidad: si no os arrepentís, pereceréis en vuestros pecados. Si no os arrepentís, tormento eterno en un lugar de fuego donde la llama no cesa, donde el gusano nunca muere, donde las lágrimas, hermanos, tormento eterno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Su parte, tendrán su lugar reservado en el lugar con fuego y azufre. No son cuentos para asustar a la gente. Si estás fuera de Cristo, si aún vives en tus pecados y deleitándote en tus pecados, como dijo nuestro hermano Paul Washer, sé que has considerado el costo de seguir a Cristo, que es el abandono total de todos tus pecados, cargar una cruz y seguirme toda tu vida. Pero ¿has considerado el costo de no hacerlo? Infierno eterno. Sentencia 14. Pero una vez que es salvo por fe en Jesucristo, el pueblo de Dios ya no es totalmente depravado, sino que tiene la mente de Cristo, el carácter de Dios y un corazón nuevo que se caracteriza por la pureza. El pueblo de Dios posee una naturaleza nueva que ya no es incapaz de hacer lo bueno, sino que es celoso de buenas obras. Todo lo que el Señor, todo lo que hemos visto aquí es resumido en esta verdad. Es todo lo que el Señor ha hecho en nuestro lugar por nosotros para la gloria de su Hijo. Según 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, tenemos la mente de Cristo. Efesios 4 versículo 24, el nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad a la verdad, así como en el principio el hombre reflejaba la imagen, porque era imagen y semejanza de Dios, revelaba la imagen de Dios, que se encuentra distorsionada en el mundo. La imagen de Dios no se ha perdido aún entre los pecadores del mundo. Se encuentra distorsionada y a veces parece que casi ya se ha perdido totalmente. Pero el hombre sigue siendo a imagen y semejanza de Dios, aún los hombres mundanos. Pero en Cristo recuperamos esa imagen y semejanza y somos renovados de gloria en gloria para testificar cada vez con más precisión y con más claridad quién es Dios, cómo es Dios. Adán era imagen y semejanza. Nosotros en Adán fuimos caídos y la imagen de Dios en nuestras vidas se encontraba distorsionadas, pero ahora en Cristo somos renovados de gloria en gloria para testificar lo que Adán falló en testificar. Cristo es la plena imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y en Cristo nosotros somos llamados a testificar del único Dios verdadero. Romanos 15, versículo 14 dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que todos vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Es un milagro o no es un milagro? Estábamos muertos, nos ha resucitado. Éramos esclavos, nos ha libertado. Éramos corruptos de corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Éramos enemigos, nos ha adoptado. Éramos depravados, nos ha dado la mente de Cristo. Éramos enemigos de la ley de Dios y ahora nos deleitamos en obedecer la ley de Dios. Un milagro.
Y por último, de hecho, la justicia y la obediencia son prueba y evidencia de haber sido verdaderamente salvo. Hay una prueba que eres verdaderamente salvo. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos? No para ganar una salvación que te permita entrar ahí. El creyente, hermanos, hemos visto en este estudio breve, muy sencillo, hemos visto que el hombre es aborrecedor de Dios. ¿Es solo la evidencia de hacer la voluntad del Padre? Es la evidencia que tenemos un corazón nuevo. No haces la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios. Haces la voluntad de Dios porque perteneces al reino de Dios. Primera de Juan 2:13 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardas sus mandamientos, te deleitas en guardar sus mandamientos. Primera de Juan 3:9-10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijos del diablo. ¿Cómo sabemos de qué padre, quién es nuestro padre? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. La escritura es clara. Si no haces justicia, si no amas a tu hermano, eres hijo del diablo. Pero si amas la justicia y amas a tu hermano y practicas justicia, eres hijo de Dios. Examinemos nuestro corazón, probémonos si estamos en Cristo. Hermano, es breve, pero lo demás puedes hacerlo tú. Ir en tus rodillas y meditar sobre estas verdades. Y si quieres crecer en santidad, sigue abundando y conociendo qué es el pecado. Si quieres crecer en tu devoción, solo recuerda en qué estado estabas y en qué estado estás ahora. Y si quieres conocer más a Dios, esto te va a ayudar a entender quién eres tú en comparación con quién es el trascendente, santo, santo, santo Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios nos ayude en nuestro peregrinar aquí, al recordar quiénes éramos. Padre, Señor, ¿qué hombre puede manifestar quién eres tú, Padre? ¿Qué hombre puede explicar nuestra condición tan depravada? Solo tú lo conoces todo certeramente. Por eso te pido que sea tu Espíritu que hable al corazón y no el hombre, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo, y permite que mis hermanos testifiquen para gloria de tu santo nombre quién eres tú, Señor. En Cristo Jesús. Amén.